Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History, y el día de hoy vamos a ver uno de los episodios peor nombrados en la historia de México. Esta es la primera intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles. Parecería innecesario tener que hacer esta aclaración, pero día con día la gente allá afuera sigue sorprendiéndome. La Guerra de los Pasteles no tiene absolutamente nada que ver ni con pasteles, ni con harina, ni con pastelazos, ni una guerra en una cafetería. La Guerra de los Pasteles y la intervención francesa es la primera vez que viene Francia a invadir México, y se ven envueltos en una guerra. Empieza más que nada por una serie de reclamos políticos y económicos que hace Francia a México por unos destrozos que los comerciantes franceses habían sufrido durante los últimos años. Recordemos que México durante estas últimas décadas del siglo XIX había sido sumamente inestable, había habido muchas revueltas y esto había afectado a los comerciantes de todo tipo. Sin embargo, los franceses, a través del embajador, el barón de Faudy, pusieron una queja directamente con el gobierno mexicano. Una de las quejas más famosas es la que le da el nombre a esta guerra. Esta fue presentada por el señor Remontel, quien era un pastelero comerciante que tenía su restaurante en Tacubaya. Se cuenta que una vez Nuestra Alteza Serenísima de antaño, Antonio López de Santaña, junto con su ejército, tuvieron ahí un banquete, hicieron destrozos y se salieron sin pagar. Así pues, el señor Remontel fue y presentó su queja con el embajador, que la llevó directamente con Santana, quien se había negado después a pagar los daños. Esto empezó a multiplicarse y entonces fueron varios comerciantes franceses que empezaron a hacer lo mismo y la presión empezó a crecer. Obviamente, la inestable situación en la que estaba México era perfecta para tratar de llegar a hacer una invasión y poner sus intereses políticos y económicos. Bustamante, que el presidente en ese momento, se negó a pagar, y de la noche a la mañana aparecieron en el puerto de Veracruz varios buques de guerra amenazando al país. A partir de ese entonces, y durante unos 7 meses, empezaría un bloqueo comercial de Francia contra México, bloqueando los principales puertos del país. Obviamente el principal de ellos era Veracruz, que además del bloqueo comercial fue bombardeado. En esta batalla de Veracruz, bombardean la fortaleza de San Juan de Ulúa. Es además en esta batalla de Veracruz donde Antonio López de Santana, su Alteza Serenísima, va a perder una pierna, se va a quedar cojo. Después de esto, y con Alteza Serenísima acoja, la ciudad de Veracruz va a caer, México pierde y se va a ver en la penosa necesidad de tener que pagar 600,000 pesos mexicanos a Francia para indemnización de los daños que estaban reclamando. A esto hay que agregar la economía que estaba ya sumamente dañada de toda la inestabilidad en la que estaba y de los intentos españoles que habían estado también y de las revueltas que había que estar apaciguando y reorganizando al país. Obviamente los reclamos de unos comerciantes, por más grandes que sean, no son suficientes para empezar una guerra de esta magnitud. Realmente, cuando Guadalupe Victoria estaba de presidente después del imperio de Iturbide, se había tratado de firmar un acuerdo político y comercial con Francia. Sin embargo, Guadalupe Victoria se negó. No les quiso dar unas rutas comerciales que pudieran beneficiar a Francia porque no querían reconocer a México como país. Ya Francia había intentado esto previamente con otros países. Esto respondía para poder tener más recursos para alimentar a la población que estaba creciendo desde la revolución industrial y asimismo para poder tener más recursos, poder producir más y convertirse en una potencia económica mucho más rápido. Además, los franceses creían que, teniendo de su lado a México, podrían frenar el expansionismo que llevaba a Estados Unidos. Finalmente, con los reclamos de los comerciantes y el recelo que tenían después de no haber tenido el acuerdo comercial y la ruta que querían para con México, que era uno de los puntos más importantes para las Américas, Francia encontró la excusa perfecta para poder venir a hacer la guerra y sacarle jugo también a México. Esto no acabaría aquí, sino que también después regresarían con la segunda intervención francesa e impondrían su imperio en México. Así pues, es más o menos la historia de los pasteles más caros que tuvo que pagar México. Nos vemos en la próxima.